Hola, saludos, bienvenidos nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Listos aquí para entrar nuevamente a considerar el texto. Estamos en Mateo capítulo 24, como la mayoría sabe. Y pues sí, dispuesto a que la palabra de Dios pues instruya nuestras vidas. Comenzamos con un tiempo de oración y damos inicio a la sesión de hoy. Padre amado, gracias por la oportunidad de conocerte cada día más a través de tu palabra. Señor, nos acercamos a ella con el temor y la reverencia debida y sabiendo que es por tu Espíritu Santo que llegamos a conocerla y no por nuestra inteligencia o sabiduría humana. Ayúdanos pues, Señor, en este momento y te damos a ti toda la gloria, la honra y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estábamos en Mateo 24, 36 al 41, como debes recordar. Comenzamos apenas a considerar este texto en la ocasión pasada y vamos a continuarlo. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estábamos aquí en este punto y comenzamos a considerar esta expresión del Señor, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y comenzamos diciendo que hay cosas que Dios se ha reservado para su exclusivo conocimiento y no las ha revelado a los hombres, como leíamos en Deuteronomio 29:9. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que Dios tiene el control del tiempo para cada acontecimiento. Es decir, Él sabe exactamente en qué momento será la venida del Hijo. Él sabe en qué momento pondrá fin a este sistema humano, en qué momento será todos aquellos acontecimientos que en su palabra ha dejado escrito. Así que Dios tiene control del tiempo para cada acontecimiento. Job 24:1 dice que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. No son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Definitivamente que no lo son. Él es el creador del tiempo, así como creó el espacio, la materia. Él es el creador del tiempo. Así que todos los tiempos están delante de él expuestos. Y en Gálatas 4:4, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Lo ves? Exactamente cuando se cumplió el tiempo que había establecido Dios, en ese momento irrumpió el Hijo en la forma de hombre, el Señor Jesucristo, hecho hombre, para cumplir todo lo establecido por él a lo largo de todo el Antiguo Testamento con las profecías mesiánicas, en el tiempo justo, como dice, bajo la ley y nacido de mujer. De tal manera que Dios tiene el control para cada acontecimiento que va a ocurrir. Incluso conoce el día y la hora exacta de cada suceso. O sea, no solamente en qué momento, en qué año, sino hasta el día y la hora. Porque fíjate que dice ahí, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que el Padre sí sabe el día y la hora. O sea que no solamente sabe el tiempo justo, sino incluso el día y la hora. Es decir, Él específicamente conoce el tiempo de cada acontecimiento. De tal manera que si nos ponemos a pensar en esto, podemos definitivamente confiar que nuestro tiempo está en manos de Dios. Sí, vivimos en un mundo supremamente estresado por el tiempo. Vivimos en una sociedad que quiere todo para allá.
y mientras más jóvenes, más inquietos con esto del tiempo. Pero debemos saber que nuestro tiempo está en las manos de Dios, que cada cosa que acontece al creyente, al Hijo de Dios, está en el conocimiento del Padre, y cada cosa lo permitirá a su debido tiempo. Y habrá cosas que quizás uno se angustie pensando que pasa tiempo y pasa tiempo y pasan años y no se cumplen en nuestra vida, pero a su debido tiempo Dios hará cumplir aquella promesa. Puedes ponerle la firma. Ten confianza y fe que Dios tiene control de tu tiempo y de mi tiempo. Salmo 31:15. Salmos 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos. ¿Lo ves? Haz de eso tu oración. Declara delante de Dios, en tus manos están mis tiempos. Definitivamente que están en las mejores manos, en las manos del Señor. Y cuidado, cuidado con estar forzando los tiempos, ¿ah? Porque si los tiempos de Dios son perfectos, mal haríamos nosotros en querer manipular los tiempos para que unas cosas se den antes de tiempo, sino esperar en el tiempo perfecto del Señor. Dice en su palabra que todo lo hizo perfecto en su tiempo. ¿Lo ves? En su tiempo todo lo hizo perfecto. Ahora, aquí cuando dice nadie lo sabe, o sea, a la hora que se refiera a la hora de su venida, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. En el texto Receptus, que es el texto del griego del Nuevo Testamento que utilizó Erasmo de Rotterdam, que compuso Erasmo de Rotterdam, traduciendo el Nuevo Testamento, perdón, del griego al, al, al alemán en su época, y luego que lo utilizó Casiodoro de Reina para traducirlo al español. Ese texto Receptus, en él aparece, en este mismo versículo, donde estamos leyendo, ni aun los ángeles del cielo, aparece ni el Hijo, ni el Hijo. Pero ese ni el Hijo no está en todos los manuscritos. Por eso en la Reina Valera 60 e incluso la actualizada no aparece. No aparece ni el Hijo, pero sí está en el texto recepto que lo tradujo Erasmo de Rotterdam de los manuscritos griegos que contaba en aquella época. Pero, en el pasaje paralelo, vamos a verlo, en el pasaje paralelo de Marcos 13:32, sí añade ni el Hijo. Y este texto de Marcos 13:32, la expresión ni el Hijo, sí tiene un muy buen respaldo, un amplio respaldo de manuscritos antiguos, de manuscritos muy antiguos, de tal manera que es muy segura esta frase, ni el Hijo, en el pasaje paralelo de Marcos 13:32, donde leemos, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Este es un punto que ha causado mucha discusión teológica, porque precisamente el estar diciendo Jesús que ni el Hijo sabe algo que sí sabe el Padre implica ah, digamos, una cierta confusión teológicamente hablando. Para empezar, decir que hay dos herejías que han utilizado este texto, malinterpretándolo, por cierto, para sus propias, precisamente, interpretaciones. Una de ellas es el arrianismo, llamado así por un tal Arrio, que la postuló en la antigüedad, que afirma que el Hijo no es igual al Padre, sino que es una especie de Dios menor. O sea, es una creación de Dios, que Dios es Dios, el Dios único y verdadero, y que el Hijo es como un Dios menor, la principal criatura de Dios, pero criatura al fin, y no que es Dios. Esa es la herejía del arrianismo. Y desde ese punto no tendría la misma omnisciencia que es propia de Dios. Por eso se toman versículos como este, donde dice que ni el Hijo
como decíamos, está en el pasaje paralelo de Marcos, bien atestiguado, que lo incluye, que ni el Hijo lo sabe sino el Padre, para decir que el Hijo no es Dios, sino que es un Dios menor. Hoy en día, hoy en día, este argumento arriano, esta herejía arriana, es la que esgrimen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo es un Dios menor, es decir, no es Dios realmente, sino que es la principal o primera creación de Dios Padre. Entonces lo ven como un Dios menor. Tanto así que, por ejemplo, en Juan 1.1, cuando tú lees Juan 1.1, el texto, y eso no hay duda que ese texto original lo dice así, porque eso está en los manuscritos más antiguos, nadie lo discute dentro del cristianismo. Dice, en el principio era el verbo, es decir, el logos, es Jesucristo. En el principio el verbo o el logos o la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que es Dios, el Hijo. De tal manera que esa es una afirmación muy, muy categórica de que Jesucristo es Dios. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo, que es la versión que utilizan los testigos de Jehová, en ese mismo Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios, y lo ponen con minúscula. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ahí sí con mayúscula y dice, y el verbo era un Dios, no dice y el verbo era Dios, sino un Dios, y ese Dios con minúscula. Es algo que ellos se han inventado porque eso no es lo que dice el texto original, y lo quieren hacer así para hacer ver que Jesucristo no es Dios. Entonces, esta es una de las herejías que surge de malinterpretar este texto. Y la otra herejía es el monofisismo, que afirma que el Hijo, al encarnarse, dejó sus atributos divinos, entre ellos la omnisciencia. El monofisismo, como dice monofisismo, una sola naturaleza, dice que el Hijo tiene una naturaleza divina que absorbe al hombre Jesús y es una sola naturaleza. Pero sabemos que Jesucristo es Dios, una persona en dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Es 100% Dios, pero es 100% hombre. Eso es así. Sin embargo, el monofisismo afirmaba que era una sola naturaleza y en esa naturaleza la omnisciencia de Dios desaparecía en el hombre Jesús. Esa es otra herejía que fue muy, estuvo muy en boga durante el Imperio Bizantino, allá por inicios de la Edad Media. Ahora, sí podemos afirmar, para poder comprender esta afirmación, que Jesucristo sí limitó el uso de sus atributos o de ciertos atributos divinos según convenía, o sea, por conveniencia a la obra que venía a realizar. Pero en ningún momento se desprendió de ellos. Él no dejó de ser Dios. Él, por decisión propia, limitó aquellos atributos que era conveniente para realizar la obra salvífica, la obra redentora. Filipenses 2, 5 al 7, un pasaje muy conocido, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el famoso pasaje de la kenosis de Jesús, ese despojarse que se traduce en Reina Valera 60, se despojó, es el término griego kenosis, es como desprenderse de algo, pero no es porque lo desecha, sino que se lo limita. A unos teólogos usan el término se anonadó, como que se hizo menos, como que se hizo nada, es decir, limitó su divinidad sin dejar de ser Dios. Ese es el concepto difícil de explicar, pero es lo que expresa ese pasaje y eso es lo que nos explica por qué él en su humanidad limitó ciertos atributos sin desprenderse de ellos. Y en ese sentido, comprender que Jesús vino a revelarnos al Padre a los hombres. Por eso dice en Juan 1.8 que a Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que en su obra redentora, en su obra salvífica, Él nos vino a dar a conocer al Padre. Definitivamente dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y por tanto, si ese espíritu no es forma de que nosotros humanamente lo podamos comprender en su dimensión total, pero el Hijo es el que viene a darnos a conocer al Padre. Por eso, cuando Felipe le pregunta a Jesús allá en Juan 14, él le explica en Juan 14:6 específicamente. Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe le estaba pidiendo que les mostrase al Padre. Y Jesús le dice, muchacho, estoy con usted todos estos años y no me has dado cuenta que si me has visto a mí, has visto al Padre, porque Jesús vino a revelarnos al Padre, a los hombres. Ahora, pero hay cosas que Dios reservó para su solo conocimiento, como ya lo revisamos en la sesión pasada en Deuteronomio 29:29, que las cosas reveladas pertenecen a nuestro Dios, las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, pero las cosas reveladas a los hombres. Entonces, por lo cual, si hay cosas que Dios ha reservado para sí, en esa revelación que el Hijo hace del Padre, el Hijo, entre comillas, no las sabe, pero no las sabe para comunicarlas a los hombres, porque están reservadas en el seno del Padre. De tal manera que no es que el Hijo no las conoce en su esencia de ser Dios, sino que no las conoce para revelarlas o demostrarlas a los hombres, porque Dios ha decidido reservárselas para su propio conocimiento y no revelárnoslas a los hombres. Es en ese sentido que se entiende que ni el Hijo lo sabe. Fíjate que Agustín de Hipona, el gran teólogo del cristianismo, afirmó una frase que expresa más o menos esta verdad teológica. Afirmó lo siguiente, Agustín: se dice en los evangelios que ni el Hijo sabe la hora que el Padre se reserva, no porque absolutamente le ignore, sino que no la sabe para comunicarla a los hombres. ¿Lo ves? Se dice en el Evangelio que ni el Hijo sabe la hora que el Padre se reserva, no porque absolutamente la ignore, sino porque no la sabe para comunicarla a los hombres. Eso es así como se entiende esta verdad profunda de que ni el Hijo sabe la hora, sino el Padre. Ahora, aunque nadie sepa el momento exacto del regreso de Cristo, quienes estén atentos, esto es algo que podemos deducir, aunque hoy día podemos afirmar categóricamente que nadie puede saber el tiempo de la venida de Jesucristo, si va a ser dentro de una semana o dentro de 100 años, nadie lo puede saber porque la palabra lo declara. Lo que sí podemos deducir es que aquellos que estén viviendo en el tiempo de la tribulación, primero sabiendo las señales que el mismo Señor Jesucristo ha estado explicando a lo largo del Sermón del Monte de los Olivos, pero llevando el conocimiento de los tiempos, sabrán que desde que se establezca el pacto de que ocurre el arrebatamiento de la iglesia de tantas personas que van a ser llevadas por el Señor en ese momento, y que se establezca el pacto del anticristo con la nación de Israel y probablemente el permiso para reedificar el templo, ahí arrancarán los 7 años de la tribulación, y por lo tanto los que sean conocedores de los tiempos, sobre todo en el pueblo de Israel, podrán estar atentos a que serán 7 años de tribulación. Es más, si están al tanto de las profecías de Daniel y al tanto de la abominación desoladora cuando el anticristo se levante como Dios en el templo de Dios y todo aquello, sabrán que serán 3 años y medio más para que Jesucristo regrese. Así que podríamos afirmar que en aquel tiempo, si las personas son atentas a la profecía y están atentas a la palabra, ellos sí podrán estar a la espera del Señor. Hoy nadie lo sabe y no podemos estar elucubrando con cosas que el Señor no nos ha revelado. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor. En los días de Noé, lo más común era el pecado. El hombre se había corrompido de una forma
universal prácticamente. Por eso dice Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, producto de este pecado que se había expandido por la tierra, Dios determinó barrer con la humanidad por causa del pecado. Lo dice en Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Producto, como repito, del pecado que se había diseminado. Pero, y ahí están los peros de Dios que son tremendos, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Dice Génesis 6:8, tal cual. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De tal manera que hubo un remanente. Siempre Dios se guarda un remanente. A veces pensamos que todo está mal, que todo el mundo está mal, que todos lo hacen, como dicen por ahí. Pero siempre Dios tiene un remanente. Así que no pienses que estás solo si estás perseverando en el Señor. Siempre Dios se guarda un remanente fiel. Y interesante, no quiero dejar pasar este punto por alto y acótalo ahí al margen. Observa que Jesús habla de Noé y del diluvio dando por hecho que fue una realidad histórica. Porque tú sabes, hoy en día hay muchos que están eh, ah, tomando los textos, sobre todo del Génesis, como algo alegórico, una figura que solamente es un símbolo, pero Jesús habla de estos eventos como la vida de Noé y el diluvio a continuación, como algo que ocurrió. No lo usa como si fuera sencillamente una alegoría, sino como un hecho histórico. Toma nota de eso, como habló en su momento de Jonás y el gran pez, como habló en su momento de Adán y Eva. Así que esos que quieren espiritualizar o alegorizar los textos de Génesis van a tener problemas con Jesús porque él habló de esos pasajes, esos personajes y esos hechos como de eventos históricos que verdaderamente ocurrieron. Toma nota. Y en este sentido decir que Noé predicó a sus contemporáneos, esta generación perversa que se había levantado durante esa época, les predicó el mensaje de Dios por 120 años. Es lo que deducimos de textos como Génesis 6:3. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, pero ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. O sea, les voy a dar 120 años de gracia todavía más. Y en esos 120 años les manda a través de Noé el mensaje de arrepentimiento. En Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que ni siquiera se había visto la lluvia hasta ese entonces, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Es decir, Noé le creyó a Dios, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Porque si él le pudo creer a Dios, los otros hombres y mujeres de esa época también pudieron haberle creído. Porque Noé no era que tenía una bola de cristal o algo para ver, sencillamente le creyó a Dios. Y él le compartió a la gente, a sus contemporáneos, el mensaje de Dios, pero ellos no le creyeron. Así que él demostró que sí se podía creer en Dios y lo hizo. De tal manera que aquellos que no le creyeron no tenían excusa. Segunda de Pedro 2:5 también afirma que no perdonó, es decir, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es decir, que estuvo predicando la justicia de Dios, es decir, la salvación a través de creerle a Dios, de la fe en Dios. Pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que Noé estuvo predicando para que esas personas no pudieran en ningún momento decir, a mí nadie me dijo nada. Como mucha gente dirá en su momento, a mí nadie me habló de Cristo. Bueno, Cristo ha sido predicado hasta la saciedad y todavía se seguirá predicando y hacemos bien con seguirlo haciendo porque llegará el momento en que el tiempo de gracia se termine, como se terminaron esos 120 años para esta generación y no pudieron decir que nunca nadie les advirtió.
Noé les anunció el juicio del diluvio venidero. Y de paso, seguramente les habló de la única opción de salvación. Primero, arrepentirse y creerle a Dios. Y segundo, el arca que había preparado. Pero obviamente Dios conocía el corazón de los hombres y sabía que estas personas no se iban a arrepentir. Pero la opción estaba. No es que no era una la falsedad lo que le estaba predicando Noé. Estaba la opción de salvarse. Si hubieran creído, hubieran subido al arca. Obviamente, si hubiese sido algo que hubiera sido probable que ocurriera, se hubieran ellos mismos también preparado construyendo arcas similares, pero no creyeron. Los hombres de aquella generación, por tanto, no atendieron al mensaje de Noé y ese fue su gran error. Entonces, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esa era la actitud, una actitud de total no me importa. Tú sigues diciendo tus loqueras que yo estoy aquí gozando la vida, viviendo la vida loca, como dicen por ahí, porque no me interesa lo que estás predicando. Los contemporáneos de Noé vivían el tiempo presente, ignorando voluntariamente el futuro. Es decir, no me importa con el futuro, yo vivo mi presente, yo voy a vivir el hoy. Mañana, ¿qué importa? Ya veremos. ¿Qué es la actitud que expresa Isaías 22, 12 al 13, que tiene o que tenía en su momento el pueblo de Israel? Dice Isaías 22, 12 al 13. El Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Ves? La actitud que tenían los hombres y las mujeres del tiempo de Noé. Vivamos la vida en vez de arrepentimiento, como Dios llamaba al pueblo de Israel allá también estaban celebrando, comamos y bebamos, dice, porque mañana moriremos. Y es que cuando no se cree en Dios, cuando no se cree en la vida eterna, cuando no se ve en una vida después de esta vida, cuando solamente se cree en este mundo material como los ateos o los agnósticos que solamente esperan en esta vida y que después de la muerte no hay nada, sencillamente se termina enfocándose en este mundo presente. ¿Qué me importa la otra vida si yo no creo que exista? Eso es lo que hace entonces el materialista, que sencillamente solamente espera en esta vida y vive solamente enfocado en lo que aquí puede conseguir. De lo que habla Pablo en 1 Corintios 15:32. 1 Corintios 15:32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, si no hay esperanza después de esta vida, ¿qué importa? Dice Pablo ahí exageradamente, pero esa es la actitud del hombre que no cree en Dios ni en la vida eterna, solamente se enfoca en el presente. Y atención, no hay nada malo con las actividades de casarse, de darse en casamiento, de beber bebidas saludables, de comer comida saludable, de vivir día a día las actividades diarias. Es decir, tenemos una vida que tenemos que compartir diariamente en nuestros días. Pero lo malo está cuando estas actividades, cuando esta vorágine de activismo de la vida diaria se convierte en un fin en sí misma y se descuidan las cosas y las tareas espirituales. Ciertamente, el problema no son las actividades diarias, el trabajo, la vida en familia, la actividad social, dentro de los márgenes que a Dios agradan. Trabajar, estudiar, prepararse, etcétera, servir. Pero lo malo es que esas actividades se convierten en el fin último de tu vida y no tengas tiempo para Dios. Eso lo debemos evitar. Acordémonos que siempre debemos dar prioridad a las cosas espirituales. Y dentro de este contexto, evitemos los lugares, las actividades y las compañías que no agradan a Dios. Y si te parece, piénsalo así. Evita los lugares, actividades y compañías en que no quisieras estar en el momento de morir o en el momento que Cristo venga.
Te dejo con esa meditación y hasta la próxima ocasión. Que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente.